Bien, bueno, vamos a arrancar. Vamos a corregir el examen, las preguntitas del otro día. Así después seguimos. Decía, en el caso de operador logístico seguro, el transportista puede asumir la garantía monetaria de $300.000 estadounidenses si cuenta con una flota mínima de, según la resolución 265, 2 camiones, 4 camiones, 6 camiones o 10 camiones. 10 camiones. Exacto, muy bien. Una La locura de libreta, camiones. sí, a lo que están los camiones hoy, es un desastre. Bien, la libreta de pacotilla es un documento único para el tripulante, ya que en su medio de identificación, en ella se debe declarar todos los elementos personales que serán transportados. Se debe tener en cuenta que dicho documento es único, transferible y no acumulativo, según la resolución 3909. ¿Verdadero o falso? Estoy en duda de si no es intransferible, me parece o no. ¿Es transferible o no es transferible? Me parece que no es transferible. Y lo otro estaría bien. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Ahí está la resolución. Ariel, ¿es lo mismo la libreta de pacotilla que el manifiesto de pacotilla? No, la libreta de pacotilla es individual y es por cada tripulante. Ajá. Estamos viendo si es transferible o no es transferible. La libreta de pacotilla es el registro digitalizado en el sistema informático Malvina. Estaba poniendo presente. Los que ellos van a utilizar con relación al viaje, ¿sí? Y establece en la resolución qué es lo que se puede establecer eh, como dentro de una exención del pago de tributo y sin imputarlo como una franquicia. Hay bebidas alcohólicas, cigarrillos, comestibles, prenda de vestir. No pueden traer eh, armas de fuego, por ejemplo, sin autorización de algún tipo de organismo.
mercadería que sea prohibida. O sea, cuando vemos después, cuando veíamos nosotros el tema de las prohibiciones, se acuerdan que eran económicas, no económicas, generales y parciales. Cuando son mercaderías prohibidas desde el punto de vista no económicas, tenemos que tener en cuenta que no tiene que ir en contra de la seguridad pública, de la defensa nacional, de la salud pública, de la sanidad vegetal, animal. ¿Sí? Vamos un poco de refrescando esta resolución, ¿sí? La 3909, que es del año 2016. Es electrónica por lo que estoy viendo. Sí, sí. Sí, sí. Son registros electrónicos, ¿sí? Que se hacen a través del sistema María. Bien, entonces, ¿qué es? ¿Está bien o está mal? ¿Es verdadera o es falsa? De carácter personal es falso. Bien. Las declaraciones de rancho y pacotilla que deberán presentar las embarcaciones a su arribo al país, cuando no conduzcan carga, se efectuarán mediante el empleo de los formularios, según la resolución 2065, OM 1572 y OM 1772, OM 2758 y OM 2777, OM 1758 1777 o formulario 758 y 777. Miren, este es un ejemplo que yo les decía el otro día, cuando estábamos hablando del examen, de lo que le pueden tomar. Fíjense que la variación de los números, ¿sí? En cuanto al formulario que le está tomando, es muy, muy fina, ¿sí? Esto yo les decía con que cuando ellos ponían estas múltiples choice o ponían ninguna de las anteriores, como hemos visto algunas, establecen números que son muy parecidos. Digamos, si uno se tiene que tirar la pileta, por ejemplo, dice, bueno, me acuerdo que terminaba en 58, en 8. No me acuerdo si era 58, 70, fíjense que tienen todas las posibilidades acá de combinaciones. ¿Sí? Es muy fino el margen que establece las preguntas para ver si está bien o está mal. ¿Sí? Bien, ¿cuál de todas esas cuatro es? La C. El C. Bien, 1758 y 1777. Muy bien. Están obligados a suministrar la información, según la resolución 3615 del 2014. ¿Cuál era esa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era esa resolución? 3615 del 2014. La de contenedores. Sí, la de Bien. información de contenedores. Bien, bien, bien. Régimen de información sobre los contenedores operativos afectados al tráfico internacional. Bien. ¿Quiénes están obligados a suministrar la información? Los operadores de contenedores inscriptos en el registro especial aduanero, los operadores ITSA o los operadores logísticos seguros OLS. ¿Quiénes son los que están obligados a dar la información? Los operadores. Bien, los operadores inscriptos en el registro especial aduanero. ¿Se acuerdan que para manejar contenedores habíamos dicho que había que inscribirse, ¿sí? Como operador de contenedores? Bien, para notificar las altas de contenedores se deberá hacer por una antelación no inferior a 24 horas del arribo del contenedor al territorio aduanero para notificar bajas y transferencias de contenedores se deberá hacerlo dentro de las de producida la misma. 24 horas anteriores. Bien, y la segunda parte. La primera, 24 horas.
dentro del arribo de los contenedores al territorio aéreo. Notificar las altas. Y para notificar las bajas y transferencias, 48. ¿Sí? Ojo que ahí son dos preguntas. ¿Sí? La primera dice, para notificar las altas de contenedores, hay que hacerlo con una antelación no inferior a 24 horas. Y para notificar las bajas y transferencias, se deberá hacerlo dentro de las 48 horas de producida las mismas. ¿Sí? Seguimos con la misma resolución de hoy. Bien. A los efectos de verificar el estado de transferencia, el OPCO habilitado seleccionará esta opción del menú y visualizará en el sistema los siguientes estados posibles. El manual de contenedor de usuario externo 5.0. Pendiente, aceptado, rechazado, anulado, cancelado o en curso. De todas estas opciones, ¿cuáles son las que pueden aparecer en el sistema de contenedores? ¿Cuáles son los estados posibles de un contenedor? Ahí dice pendiente, aceptado, rechazado, anulado, cancelado y en curso. Son los 4 primeros: pendiente, aceptado, rechazado y anulado. ¿Sí? Esas son las opciones que tenemos. Bien. La utilización de los web service o los dispositivos de hardware token permiten, según la resolución 25... No, lo estoy... Sí, estamos dando los resultados. El coso lo tienen ustedes, las preguntas. ¿Sí? Ah, no, pero no se lo pasé. A ver, se lo pasé el otro día al coso, ustedes, ¿no? Ajá. Ah, ok. Bien, la utilización de los web service o los dispositivos de hardware token, según la resolución 2573, ¿qué permite hacer? Registrar un TRAS, garantizar la autoría del usuario que ingresó los datos al sistema informático María, efectuar los trámites relativos a la gestión de despacho de la mercadería con la presentación parcial del respectivo soporte de papel, utilizarlos como medios oficiales de información. ¿Cuál de todos? Resolución 2573. A ver. A y B. Con el token yo puedo registrar un TRAS y garantizar la autoría del usuario. Y no puedo efectuar trámites relativos a la gestión del despacho ni utilizarlo como medio oficial de información. Es así lo que dicen ustedes. ¿Qué dice ¿A qué se refiere la resolución 2573? Esa no es la ratificación de la autoría. Exacto. La resolución También es efectuar trámites relativos a la gestión del despacho exacto. Entonces dice, y medios entonces oficiales. TRAS, no, la resolución no hará el TRAS. La resolución dice que permite hacer 3 opciones: garantizar la autoridad del usuario que ingresó los datos del sistema informático María, efectuar los trámites relativos a la gestión del despacho de la mercadería con la presentación del parcial del respectivo soporte de papel y
utilizarlos como medios oficiales de información. ¿Sí? Esas tres son las opciones que establece la resolución 2573. ¿Sí? El 1 no, el TRAS no. Bien, el PSAD. El PSAD era los prestadores del servicio de archivo y digitalización. Deberá digitalizar los documentos de su recepción en un plazo de 24 horas, 48 horas o 2 días. ¿Cuánto tiempo tiene una vez que el PSAD recibe la documentación original para digitalizarlos? Acuérdense que nosotros presentamos los despachos, presentamos toda la documentación de la aduana. Si es verde, lo devuelve en el momento. Si es naranja, tiene para devolverlo entre 24 y 48 horas. Nos lo devuelve. Y nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos? El PSAD, ¿cuánto plazo tiene para oficializarlo? Para digitalizarlo, ¿no? El plazo es 24 horas, ¿sí? Una vez recibido, tiene 24 horas para digitalizar. Yo tengo, desde que lo presento hasta que se lo mando el PSAD, ¿sí? Desde que la aduana me lo da, yo tengo 5 días para estar digitalizado. Desde que la aduana me lo devuelve, sea verde o sea naranja. Depende del momento que la aduana me devuelva la destinación. Cuando la aduana la devuelve a la destinación, en el verde me lo da automáticamente y en el naranja y en el rojo me tira un ticket. Ese ticket tiene una fecha. Desde esa fecha yo tengo hasta 5 días para mandarlo. Y en el transcurso de esos 5 días el despacho no está digitalizado, puedo ser multado. Por lo tanto, yo puedo hacer una reserva de legajo, que se llama. Le voy a la aduana y decir, mira, este despacho tengo este problema, no lo voy a poder digitalizar, hace una reserva de despacho. Y la aduana entra a su sistema y lo reserva. Y eso me corta el plazo de los 5 días. ¿Sí? Si yo no hago esa reserva y a los 5 días no está digitalizado, voy a tener algún tipo de sanción. ¿Sí? Pero bueno, una vez que el PSAD lo tiene en su poder, tiene 24 horas para digitalizar. Todo este proceso de 24 horas tiene que suceder desde la entrega del ticket o de la entrega al verde. Acuérdense, en el verde no hay ticket, en el naranja y rojo hay ticket. Son 5 días que tiene que estar. Si no, tengo que hacer una reserva. Se llama así, reserva de legajo. Bien, el servicio web Signea será asignado en forma automática a los siguientes sujetos, según la resolución 3474. Despachante de aduana, importadores, exportadores o depositarios. El Signea, el Los web tres Signea. primeros. A, B, C. ¿Cómo? A, B y C. El Signea será asignado Parece que los directamente. despachantes, A ver. Son los auxiliares del comercio exterior, despachantes. Despachantes y ATA. Bien, a mí me parece que es B y C, Sí, es B, C. Pero, digamos, ¿se acuerdan que yo importadores y exportadores. el otro día les mostré algo a ustedes cuando entramos al sistema Malvina? Les mostré, una de las primeras cosas que les mostré es la aceptación de asignaciones, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les mostré yo? Digamos, ¿yo qué tenía que hacer para poder ver determinados procesos de mi cliente? Mi cliente me lo tiene que designar a mí, ¿sí? Si no, yo no lo puedo ver. Entonces, yo como despachante no tengo en forma automática la asignación, ¿sí? Me la tienen que delegar. Yo como despachante no soy dueño de nada, no soy dueño de la mercadería, no soy dueño del depósito, no soy dueño de nada. Entonces, fíjense que la palabra que usa ahí, digamos, si bien el despachante tiene acceso a los Signea, al web Signea, tiene acceso por una delegación por parte del cliente, ¿sí? Y acá fíjense que utiliza la palabra automática, en forma automática, ¿sí? El despachante no es en forma automática, es por delegación.
Esos son los tres, son B, C y D, sí o sí, y el despachante no, porque aparece esa palabra que dice automática. ¿Sí? El despachante, si el cliente no se lo asigna, no tiene acceso. ¿Sí? El depositorio, ¿por qué es automático? Él no tiene acceso recién cuando se ingresa depósito. Sí, pero digamos, él tiene acceso al web, al Signea web. Eso está diciendo. ¿Sí? Bien. El despachante no tiene acceso al Signea web si no es porque se lo delegan. ¿Sí? Acá está diciendo quiénes tienen en forma automática el acceso a ese servicio. El CITA es la herramienta informática que permite a los sujetos inscritos en el registro especial aduanero efectuar mediante transmisión directa electrónica las comunicaciones y presentaciones inherentes a cada trámite que realice ante este organismo, así como la remisión de los documentos en forma digital vinculado a ellos. Resolución 3754. Es decir, el CITA, ¿sí? Dice, es una herramienta de informática que le va a permitir a los sujetos, mediante una transmisión directa, las comunicaciones y prestaciones inherentes al trámite que se realiza en cada organismo. ¿Es verdad o es mentira? Para mí es verdadero. ¿Qué les parece? Resolución 3754. ¿Lo demás? ¿Qué era el CITA? Era la abreviación de qué? El Sistema Informático de Trámites Trámites Aduaneros. aduaneros. Sí, Sistema Informático de Trámites Aduaneros. Bien. ¿Qué es entonces el CITA? Sí, la respuesta para mí es correcta. Lo que pasa es que como no leí la resolución, no sé hasta los límites Ah, de la ahí está. 3754. Pero en sí la Bien, definición es correcta. bien, es correcto. ¿Sí? Es mediante la transmisión electrónica, las comunicaciones y presentaciones inherentes a la realización de los trámites. ¿Sí? Es verdadero. No me tenía fe, Ariel. Sí, no, sí, pero quería que otro más lo diga. A ver si alguno más lo pensaba distinto y por qué. Cuando uno hace estas preguntas, si alguno dice algo por el contrario, está bueno porque se genera un debate y el debate siempre genera mayores conceptos, mayor cantidad de conceptos. Digamos, yo cuando usted lo dice en verdadero o falso, más allá de que esté bien o mal, yo le pregunto si hay alguna otra, eh, solamente por el hecho de generar eh, algún tipo de contradicción en los conceptos, porque a mí me parece que eso genera mayor pensamiento y mayor interpretación de la resolución. Nada más que por eso. No es que dude. Bien, en la vía acuática, la relación de la carga se debe registrar en el sistema informático María en un plazo de la relación de la carga. Resolución 1064. 2 días, 15 días, 12 días, en forma inmediata, ni bien sale el medio de transporte. ¿Qué les parece?
¿Forma inmediata? La 2 relación de la días. característica. 2 días ¿Qué era empezó a dar. ¿En cuánto? En 15 días se debe presentar, pero ¿cuándo se registraba? En 15 días se debe presentar, pero ¿cuándo se registraba? 12 días. 12 días, muy bien. Bien, yo ahí cuando le puse presentar en 15, que le puse entre paréntesis presentar en 15, lo ayudo, pues si yo lo presento en 15, lo registro, el registro es anterior a la presentación, ¿sí? Entonces es en 12 días. Bien, no se podrá utilizar el ISTA cuando antes del TRAM haya existido un faltante, antes del TRAM haya existido un sobrante, antes del TRAM haya existido una desconsolidación física o antes del TRAM haya existido una desconsolidación documental. ¿Qué era el ISTA? Iniciativa de seguridad en tránsito aduanero. Bien. ¿Cuándo yo puedo establecer cuándo se podrá utilizar el ISA y cuándo no? Pero ¿cuándo yo voy a empezar a usarlo? Esta iniciativa de seguridad del tránsito aduanero. ¿Qué era el TRAM? ¿Se acuerdan que era el TRAM? Yo sé que cuando se hace una desconsolidación física no se puede, pero no sé si es alguno de los otros. ¿Qué era el TRAM? Tránsito monitoreado. Un tránsito Bien. monitoreado Bien, hacia otra bien. aduana. Bien, un tránsito monitoreado. Entonces, ¿cuándo no se puede usar? ¿Le parece a ustedes? Esta iniciativa de seguridad del tránsito aduanero. Y cuando se Esto para. desconsolida. Bien, bien. Antes del TRAM haya existido una desconsolidación física. Esa es la respuesta correcta. Los faltantes y los sobrantes no hacen a la utilización del ISA. Bien. No resulta factible la utilización del PEMA. El PEMA, ¿se acuerdan? Era el precinto electrónico. ¿Sí? Cuando la unidad de transporte posee características físicas tales que no puede adaptarse a la colocación del mismo, dentro de la jurisdicción aduanera no haya una empresa habilitada para presentar servicio monitoreado, la empresa prestadora no disponga de equipos para efectuar el monitoreo de la operación o la empresa de transporte no se acogió a este procedimiento. Cuando no resulta factible la utilización del PEMA. El PEMA, ¿se acuerdan? Yo le mostré a ustedes cómo se solicitaba el PEMA. ¿Se acuerdan? Que entramos a la empresa que trabajamos nosotros, que tenemos adherida, que era en una página web, yo entraba y cargaba el número de contenedor, si era la carga suelta, cuánto era me pedía cuál era el FOB. ¿Cuándo no puedo usar el PEMA? De estas opciones. Si la Opción empresa A. tendría. La empresa de transporte dice, no se acogió a este procedimiento. ¿La empresa de transporte tiene que estar acogida a este procedimiento? Yo entiendo que la B. La B. Dentro de la jurisdicción aduanera no hay una empresa habilitada a prestar el servicio de monitoreo. ¿Lo demás?
Esa es una. ¿Qué otra más? Sí, hay otra más. La unidad de transporte no posee las características físicas Bien, para adaptarlas. esa es otra. Porque los PEMAS, ¿se acuerdan que yo les decía que era un aparato bastante grande? Que tiene que estar el medio de transporte que va a llevar a cabo la operación aduanera de mover la mercadería, tiene que tener las condiciones necesarias para que ese precinto electrónico se pueda colocar. Y que la empresa de transporte no se acogió a ese procedimiento, tiene que estar registrado. ¿La empresa de transporte o tiene que estar registrado el que da el PEMA? Sí, la prestadora no sería el transportista. Me parece que la Bien. C podría ser la otra. Bien. Sí, O A, B y o C. que es A, B y C. Es decir, una, que la unidad esté acondicionada, digamos, sea factible que se le ponga el PEMA. Si dentro de la jurisdicción aduanera no hay un servicio de monitoreo, o si la empresa prestadora no dispone de algún tipo de... Estos aparatos que llevan a cabo el traslado de mercadería bajo este tipo de custodia, yo tengo después la obligación de devolverlos, ¿sí? Entonces, si por ahí tiene muchos servicios y no tiene los aparatos, me puede decir, che, mira, no tengo aparato porque vos todo lo que me llevaste no me lo devolviste, ¿sí? Esto acá se carga, estos aparatos, para que tienen una carga, tienen una batería. Entonces, por lo tanto, cuando uno los devuelve, la empresa que hace, los pone a cargar, ¿sí? Los tiene que cargar, tiene que estar cargado, porque descargado tampoco sirve, digamos, no tiran la señal. Entonces, también otro de los requisitos, uno de las causales de que no resulte factible la utilización de PEMA es digamos, que la empresa no disponga de equipos. No es que no tenga equipos, sino que todo lo que tiene los tiene dando vuelta y no se lo devolvieron. Pasa eso. Siempre que uno le saca estos precintos, los tiene que devolver, ¿sí? Siempre tiene que devolver. Porque somos responsables si llega la mercadería, somos responsables del precinto ese, el que toma el servicio. Bien. No, con ustedes yo usted vieron cómo se hace el sistema, ¿no? ¿No le mostré? ¿Hay algún plazo para la devolución? No hay plazo, pero lo tendría que devolver en tiempo, porque si no me lo empiezan a reclamar. No hay un plazo en la resolución para devolverlo. A ver, ¿alguien está diciendo algo? No. Bien. Toda persona que compareciere ante el servicio aduanero deberá, en su primera presentación, constituir domicilio dentro del radio urbano en que la oficina aduanera respectiva tuviera su asiento o bien mediante alguno de los medios electrónicos que establece la reglamentación. ¿Verdadero o falso? Fácil eso. ¿Qué le parece? ¿Verdadero o falso? Sí, para actuar es verdadero, si no me equivoco. Bien, verdadero. Si no constituye domicilio en el radio urbano de la oficina aduanera, la aduana lo intimará que lo haga en un plazo de, lo mismo en la clase pasada esta, 10 días, 5 días, 2 días o 24 horas. Diez días. Lo mismo en la 10 días. Lo mismo en la clase pasada como repaso, ¿se acuerdan? Que yo, donde dejó a Vela, lo sé. Bien, los plazos procesales se computan como hábiles corridos en horas o ninguno de los anteriores. Los plazos procesales, hábiles corridos en horas, ninguno de los anteriores. Ninguno de los anteriores, porque correspondería a lo del
al año los Sí, pero ¿cómo son los días? Corridos. Los procesales. Los procesales son hábiles. ¿Sí? En el caso de tránsito de importación, si el medio de transporte no arriba a la aduana de destino o salida y se cumplió un mes de esa fecha estipulada, se aplicará al transportista una multa de 2 a 10 veces el valor de los tributos. Esta no puede ser inferior al 50% del valor de la aduana de mercadería. Multa de 1 a 5 veces el valor de los tributos. Esta no puede ser inferior al 30% del valor de mercadería. Multa de 1 a 5 veces el valor de los tributos y esta no puede ser inferior al 30% de la aduana de mercadería. Multa de 1 a 5 veces el valor de los tributos y esta no puede ser inferior al 25% del valor de la aduana de la mercadería. ¿Cuál es? Este tipo de tránsito de importación era el removido, ¿se acuerdan? Que si la mercadería por día es el 1 por 1000, pero si pasaban más de 30 días, ¿cuánto me cobraban? Primero, ¿qué decía la aduana? La aduana iba a establecer que la mercadería había sido importada para consumo, ¿se acuerdan? Y La opción B. bien, la opción B, de 1 a 5 veces y la multa no puede ser inferior al 30% de valor en la aduana de la mercadería. Es decir, este 30% está relacionado con 1 a 5 veces, ¿sí? Si yo hago una vez, si yo la multa que le aplico es una vez el valor de los tributos y ese valor no llega al 30%, tendré que ir al 2, si el 2 no llega al 3, ¿sí? Por eso se habla, cuando estamos en la parte penal aduanera, cuando hablamos, siempre dice de 1 a 5 veces, ¿sí? Si no establece un tope, como acá, un mínimo, acá tiene un mínimo inferior, que es el 30% de valor de la aduana, la cantidad de veces que se aplica es relacionado a ese 30%, ¿sí? En el caso de que no haya un tope, ni inferior ni superior, que se dice de 1 a 5 veces, como el 994, por ejemplo, se establece por la cantidad de veces que la persona incurrió en esa infracción. Primero será una vez, después será 2 veces, ¿sí? Sí, eso es cuando no hay límites ni inferiores ni superiores. Si hay límites, la cantidad de veces va a depender de ese valor, ¿sí? De ese porcentaje que establezca que tiene que cumplir sí o sí. Bien, muy bien eso. Se acredita que un producto ingresó en forma legal al territorio aduanero presentado a requerimiento de aduana, factura comercial E, MANI, despacho de importación, despacho A plaza. Manifiesto. despacho de importación. ¿Por qué manifiesto? ¿Y por qué despacho de importación? El despacho porque es lo que lo habilita para la libre circulación al país. Bien. ¿Y el MANI? ¿Por qué dijeron MANI? Para mí es la C y la D. Porque es cuando Despacho ingresa plaza. la carga a territorio aduanero. Está bien, pero y es presentado a requerimiento de aduana. La D, despacho a plaza, es relativa. Estaría dentro de despacho de importación, despacho plaza, no, Exacto. la comprendería. Exacto. La correcta es la C, despacho de importación, ¿sí? Ahí está, entró en forma legal y se presentó a requerimiento de aduana, ¿sí? En el manifiesto lo que hay es una presentación de un medio de transporte, no de la mercadería, ¿sí? El MANI, lo que establece el MANI es la presentación o el ingreso de un medio de transporte, ¿sí? Pero no se presenta a requerimiento la mercadería, ¿sí? Por eso, lo que sí establece el requerimiento necesario para que entre en forma legal al territorio aduanero y sea presentado ante la aduana es el despacho de importación. Bien,
El que tuviera en su poder mercadería con fines comerciales o industriales, sujeta al pago de impuestos internos, y que no presentare aplicado al respectivo instrumento fiscal, será sancionado como secuestro de mercadería, comiso de mercadería, multa de unas 5 veces el valor de la mercadería, multa de unos 5 veces el valor en plaza de la mercadería. Es decir, yo tengo una mercadería que tiene que pagar impuesto interno. Mercadería que paga impuesto interno, vehículos, tabaco, alcohol, ¿sí? Paga impuesto interno. ¿Qué pasa si yo, el impuesto interno en el sistema informático María, es una pregunta que hace el sistema informático con respecto al impuesto interno. El impuesto interno puede ser de 20% o de 30%. Es digamos, si lo tendríamos que establecer, es un derecho adicional que se le pone a la mercadería, ¿sí? Para que la mercadería no tenga tan bajo valor, se le pone como un derecho adicional que se le pone a la mercadería. Sí, eso es un impuesto interno. Hay alguna mercadería que paga el impuesto interno. Obviamente estamos hablando de importaciones a consumo, ¿sí? Entonces, si yo en esa pregunta le contesto que no, digamos, pregunta dos bases imponibles. Según una base va a pagar el 20%, hasta una base va a pagar el 20%, y superior a esa base va a pagar el 30%. Pero si yo le pongo ninguna de las dos, no me va a liquidar el sistema, no va a liquidar el impuesto interno. Entonces, si yo pongo que no, ¿cuál será la sanción que me van a dar a mí? Me van a secuestrar la mercadería, me van a dar comiso de la mercadería, me van a cobrar una multa de unas 5 veces el valor en la aduana, o me van a cobrar una multa de unas 5 veces el valor en plaza de la mercadería. Es la B y la D, el comiso de la mercadería y una multa de unas 5 veces el valor en plaza de la mercadería. Fíjense que ese caso que yo digo en unas 5 veces, no hay un tope, ni máximo ni mínimo, por lo tanto ahí se verá qué aplica la aduana, si una vez, 2, 3, 4 o hasta 5 veces el valor de la mercadería, ¿sí? Depende de qué haga. Pero una pregunta, Ariel. Sí. Vos dijiste que ahí lo declara el DESPA en el despacho. Sí. ¿Ahí qué sería? ¿Un error del despachante? ¿O Primero, el que tiene que establecer si se paga o no se paga el impuesto interno es el importador, ¿sí? A mí me tiene que dar la orden de pagar o no pagar y qué porcentaje debo pagar. el porcentaje también? Sí, él me tiene que decir, sí, ¿por qué? Porque el impuesto interno es un anticipo de impuesto interno. Es decir, el impuesto interno, por ejemplo, en el caso de los vehículos, está sobre una determinada base, no me acuerdo bien porque se actualiza cada 3 meses. Esperen, ahora le digo bien. Mientras busco eso le hablo. Es un anticipo de impuesto, es decir, uno tiene un valor de la mercadería que no es el valor comercial de la mercadería, es el valor de importación, ¿sí? El impuesto interno se paga sobre el valor comercial de la mercadería. Entonces, es un anticipo. En el despacho uno lo declara, lo paga, según lo que a mí me dice mi cliente, pero después ese impuesto puede ser que no sea el definitivo, ¿sí? Entonces lo que hace después el importador es pagar la diferencia. Si hay diferencia para pagar el más, ¿sí? Porque el valor no es el valor de la mercadería de ese momento de la importación, sino que es un valor inferior, porque yo en una importación tengo un valor CIF que es mucho menor al El valor valor final de venta. exacto. Espera que estoy buscándolo mientras hablo con ustedes. Por ejemplo, el 20% en vehículos
Eso está desde el 1 del 6 hasta el 31 del 8, ¿sí? Estos valores van aumentando siempre. Hay dos tipos de alícuota, una del 20 y una del 35 ahora. Es decir, el 20% es entre 5.800.000 y 10.800.000. Si el valor de vehículo está entre 5 millones y 10 millones, yo voy a aplicar una alícuota del 20%. Si el valor del vehículo está por arriba de los 10.800.000, la alícuota, ¿sí?, es del 35%. Pero Entonces, una pero a consulta, mí eso, sí, si el importador te lo tiene que dar a vos como DESPA, ¿dónde está publicada esa alicuota? eso sale publicado en el boletín oficial. Cada 3 meses va cambiando. La resolución es la 4257 y siempre se va a ir cambiando. Entonces, por ejemplo, acá tiene una vigencia del 1 del 6 hasta el 31 del 8. Es decir, que el 1 del 9 va a ser una nueva, ¿sí?, que va a durar Ah, claro. hasta el 12. Hasta el 12. Ahí el porcentaje rara la vez que varía. El año pasado estaban 20 y 30 y este año empezó a estar en la última, el 30 aumentó el 35. Lo que varía son esos topes. Esos topes van variando, ¿sí? Sí, o te pone a Igual, agregar una mercadería nueva, no sé, que no estaba sí, nomenclada con ese impuesto. sí, también. Esperen que yo, un segundo. Por ejemplo, esta, ahora se la voy a compartir para que vean cómo sale. Esta sale así mismo. Ahí se la comparto. Es la resolución 4257, esa, ¿sí? Y eso, esta acá es exclusivamente para el rubro de vehículos automotores y motores, embarcaciones de recreo, deportivas, ¿sí? ¿Ve? Así como van informando, Ah, gracias. ¿sí?, según el artículo. Estas salen siempre cada 3 meses, ¿sí? Se va renovando el valor, los límites y a veces el porcentaje y a veces la mercadería, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no liquidé en alguna el pago de impuesto interno? Yo le vuelvo a anticipar, esto es un anticipo de impuesto interno, ¿sí? No es el definitivo. Después cuando se hace, el impuesto interno en el caso de los vehículos se hace cuando la terminal le vende a la concesionaria. Es decir, ni siquiera eso, por eso le estoy diciendo.
¿sí? Se lo había dicho, en esa no sé si se llegó, que la sanción es comiso de la mercadería y una multa de 1 a 5 veces el valor en plaza de la mercadería. Que acá como no hay topes, puede ser de 1 a 5 veces según la sanción. Ojo que esto cuando yo presento el despacho o antes de presentar el despacho, yo me doy cuenta que no tengo liquidado el impuesto interno, puedo hacer una autodenuncia, eso genera una autoliquidación, lo liquido y lo presento. Entonces, la parte de comiso de la mercadería no se da, sí, la multa es mucho más leve, pues yo en definitiva pago todo, entonces puede ser que no sea de unas 5 veces, sino que sea una multa más chica, ¿sí? como una sanción, una cosa así, y no de una vez el valor de la mercadería. Imagínense que nosotros estamos hablando acá de valores que yo dije recién, entre 5 millones y 10 millones, de unas 5 veces es un montón de plata. ¿Sí? Esos millones que vimos nosotros es el valor de la mercadería. Es el FOB más el flete más el seguro más los derechos más la estadística, ¿sí? De ahí se saca más o menos para que entiendan un poco la base de impuesto interno. La base de impuesto interno es bastante complicada de sacar, no es una base, no es ni el valor en la aduana ni es la base IVA, las cuales nosotros sacamos los derechos, las tasas y los impuestos. En aduana nosotros tenemos dos bases, el valor de la aduana, sobre el cual calculamos los derechos y las tasas, y la base IVA, sobre el cual calculamos los impuestos. Yo divido siempre cuando hablamos de importación en tributos e impuestos. Tributos es derechos y tasas. Impuestos son IVA adicional, ingresos brutos, ganancias, ¿sí? El impuesto interno, cuando se calcula, no se calcula sobre ninguna de estas bases, ¿sí? Es una base, la que yo le decía recién, es FOB más flete más seguro, más derecho más estadística, y de ahí se hace una fórmula matemática y se calcula la base sobre la cual yo voy a calcular. Pero imagínense, lo que yo les decía recién de 5 millones y 10 millones son pesos, ¿no? Estamos hablando de pesos. Entonces imagínense que yo tengo que pagar 5 veces 10 millones de pesos, son 50 millones de pesos, ¿sí? Es bastante. Entonces, si yo salvo si yo salvo el despacho con esto que yo les decía recién que podía llegar a salvarlo, voy a tener una sanción por ahí un 994, ¿sí? Una cosa así, pero no esta de comiso de la mercadería y multa igual al valor en plazo de la mercadería. Acuérdense que yo les decía a ustedes que nosotros, como auxiliares del comercio, debemos guardar todo durante 5 años, ¿sí? Toda la documentación durante 5 años. Porque por más que hayamos pasado los controles de aduana y aduana no haya detectado un error, hay una sección en aduana que es fiscalizaciones que sigue haciendo, digamos, no está en contacto directo con los agentes del transporte, sino que fiscaliza toda la documentación que se archiva, que se digitaliza. Entonces ellos pueden durante 5 años reclamar cualquier error, ¿sí? Independientemente, por eso le digo, en una de esas la aduana no se dio cuenta de que no estaba liquidado el impuesto interno o que estaba liquidado mal. A veces la aduana no controla si el valor es exacto o está bien o está mal. Ve que está puesto ahí impuesto interno y lo deja pasar. Son muy poca la gente de aduana que controla porcentaje por porcentaje si está bien calculado, ¿sí? Entonces, si esta sección de fiscalización se da cuenta, me podrán cobrar una multa, pero comiso de la mercadería no, porque fiscalización empieza a actuar una vez que aduana nos dio a nosotros el libramiento de la mercadería, si ya no hay más mercadería, ¿sí? ¿Se entiende? Pero bueno, digamos, la parte legal, digamos, establece estos supuestos. Bien.
no se considera declaración inexacta cuando la diferencia que puede causar un perjuicio fiscal inferior a 588,10, 58,10, 5.810 o ninguna de las anteriores. ¿Se acuerdan cuándo era perjuicio fiscal de la declaración inexacta? ¿De cuánto tenía que ser ese perjuicio fiscal? Hay un valor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de cuánto era el valor? ¿O no? 160.000. ¿Sí? Acuérdense cuando hablamos de perjuicio fiscal, hablábamos de... Esperen que lo voy a buscar, así se lo pongo. Profesor, ¿esa era una consulta de examen? Sí. Todas estas preguntas salieron en algún examen. Todas estas preguntas que yo le doy, que estuvimos viendo y que van a ver, porque queda una Disculpe, más. profe. ¿Sí? La pregunta del examen que nos dio hasta ahora llega hasta la Ujú. 20, que sería la que contestamos ahora de los tributos internos. Ah, no estaba esa, perdón, entonces esa es la próxima. Es la próxima que sale. Me quedan 20 para mandarles. Quedó, la última pregunta era la de la mercadería oculta por la Ok. tripulación. Ok, listo entonces. Disculpe. Pensé que le había dado más. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Soy Ayrton Díaz, es la primera vez que me puedo conectar con micrófono. ¿Cómo le va? Ajá. Yo quería, le interrumpo para que antes de que termine esta clase, si se acuerda, por favor, de mandarme o habilitarme el tema de los módulos del material. Yo no sé cómo es, si me tiene que habilitar y tengo que ingresar con el mail o si Sí, directamente yo me envía ya le el correo. mandé Porque ahí no, hasta ahora para no que... tuve, o sea, ¿dónde tendría que haber aparecido? Yo en mi correo no tuve ninguna notificación. Eso por un lado. Y Ok. otra cosa es que no estoy en el grupo WhatsApp. No sé si ustedes están encargados de eso. No. Lo Alguien si me puede hicieron agregar, le agradecería muchísimo. ahí Y los chicos, ¿no? bueno, le dejo mi número en el chat. Y de estas últimas dos encuestas que estaban respondiendo, no pude hacer. Quería saber si, a pesar de que sea tarde, yo pudiera responder igual por mi cuenta. Si tiene para dejarme el link de eso, o ya no hay más. Yo sí queda uno más. Queda uno Pero más. Yo se las pasé. de esto que ya hicimos, quiero para poder Sí, estudiar. pues yo esto se las estaba pasando para que no haya problema de esto que lo recibe y no lo recibe. Lo estaba pasando al grupo de WhatsApp. Ahora cuando te deja tu número que te unan ahí, yo no lo creé. No sé qué, ya estaba creado el grupo y a mí yo le pedí que me incluyan. Ok, Cuando esté incluido ahí, escribime aparte a mí bueno, y yo te las mando todas, ¿sí? Y así lo haces. excelente, profe. Bueno, ¿Listo? ahí dejé mi número. Gracias, por Listo. favor, el que me agrega. Nos vemos. Estas preguntas que yo le di, si las fueron haciendo conmigo o no, después utilícenla de nuevo cuando terminen de repasar, porque estas preguntas están, seguro alguna de estas van a salir en el examen. Y a mí me la van variando un poco, pero son de este estilo y un montón aparece. Así que síganla practicando. Si no le hicieron, si ahora fueron contestando sin haberlo estudiado, cuando estudien todo, ¿sí? Repásenlo de nuevo. Bien. Le queda un tema corto. Ahí le comparto. Mercosur. Bien. El Mercosur surge como una cola de lo que es un grupo más grande que tiene, que forman parte de miembros de los que son el Mercosur. ¿Sí? Hoy tenemos
como Estado parte son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En proceso de adhesión está Bolivia. Y en estado asociado está Colombia, Chile, Ecuador, Perú, que son satélites, se los llama, ¿sí? Digamos, no forman parte pleno del Mercosur, pero tienen acuerdos de complementación económica. Los ACE, que ustedes se simboliza con ACE, ACE, son acuerdos de complementación económica. Estos países satélites del Mercosur, si bien no forman parte plena del Mercosur, lo integran a través de estos acuerdos de complementación económica y tienen algún tipo de beneficio. Igualmente, dentro del Mercosur nosotros vamos a encontrar textiles, caña de azúcar y automotriz, que no está dentro del Mercosur, sino que son acuerdos de complementación económica también. No se pone dentro del Mercosur porque son entre Argentina y Brasil, que son los mayores países que producen este intercambio de mercaderías. No quisieron tenerlos con los mismos privilegios a los demás miembros del Mercosur, entonces se hacen como acuerdo de complementación económica y no como lista Mercosur, es decir, están fuera del Mercosur. Estos acuerdos de complementación económica lo que hace es que puede establecer comercios con el Mercosur y estos países satélites por algún tipo de mercadería, providencialmente, por tiempo o por cupo, ¿sí? Estos acuerdos de complementación económica tienen esa característica. Bien. Le decía que el Mercosur surge como un proceso económico tratando de imitar lo que había surgido como la Unión Europea, el NAFTA, ¿sí? Como un bloque de países independientes que se unen entre sí para realizar comercio exterior, ¿sí? Para realizar operaciones de comercio exterior. Pero internamente cada uno tiene su independencia en cierta medida. El Mercosur es mercado común del sur, ¿sí? Es una unión aduanera imperfecta, porque en realidad la unión aduanera lo que establece es una libre circulación de bienes, servicios, factores productivos, se eliminan los derechos aduaneros, no hay restricciones arancelarias a la circulación de la mercadería ni a la circulación de las personas. Tiene que tener una moneda común, una constitución común. Entonces, por eso se dice que el Mercosur es una unión aduanera imperfecta, porque hay un par de puntos que no cumplen, ¿sí? No hay una unión aduanera perfecta. La Unión Europea, sí, lo que le falta es una constitución común. Ellos no tienen una constitución común. Hay un bosquejo de... En estas uniones aduaneras, ninguno de los países tiene más votos que el otro. Es decir, que para tomar una resolución tiene que ser por unanimidad. Si hay uno de los miembros que no está a favor, esa ley que se está tratando no se lleva a cabo, ¿sí? Es sí o sí por unanimidad. Entonces, la Unión Europea, lo que le faltó es esta constitución, porque había un par de países que se habían puesto en contra en ese tiempo: España, bueno, Inglaterra, que al final terminó saliendo con el Brexit, digamos, ahí donde sale de la Unión Europea. Entonces nunca se llegó a nombrar esta constitución. Hay un bosquejo de la constitución, si la buscan por internet, tienen como un preámbulo donde establece, dice, nosotros, los estados partes, y dicen todos los estados partes, y dentro de los estados partes estaban las Islas Malvinas, así que bueno, para no tener un problema más grave del que tenemos, está bueno que no se haya establecido esa constitución, sino hubiera sentado un precedente como que no son Argentina de jurisdicción, ¿no? Pero bueno, eso es un problema aparte. El Mercosur surge, digamos, como un apéndice de una unión aduanera mucho más grande, que es
el ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. La ALADI lo constituye México y todos los países miembros de América del Sur. Dentro de las pautas de la ALADI establece que se puede, los países miembros de la ALADI se pueden unir y formar bloques económicos. En base a este punto es que surge el Mercosur, ¿sí? Lo que tiene el Mercosur, como yo le decía recién, digamos, una unión aduanera imperfecta, que lo que trata de hacer es establecer un arancel externo común, adoptar una política comercial común en relación siempre con terceros estados o grupos de estados, coordinar políticas macroeconómicas sectoriales entre los estados partes, para tratar de generar condiciones de competencia, ¿sí?, entre los estados partes. Tratar de establecer un fortalecimiento de los procesos de integración. El mercado común, como yo les decía recién, estaba formado por estados partes que tienen derechos y obligaciones, ¿sí? Para formar parte del Mercosur, digamos, tengo que tener esto de tener 0% de arancel, libre circulación de personas, libre circulación de mercadería. Esto pasa, ¿sí? Nosotros, si las mercaderías vienen con un certificado del Mercosur, no pagan derechos ni pagan estadísticas. Cuando hablamos de esto de tener un certificado de origen, tiene que ser directamente originaria de ese país miembro del Mercosur, ¿sí? Yo, por ejemplo, si tengo una mercadería de España, llega a Brasil, la nacionalizo y de Brasil la mando para acá, no puede haber un certificado de origen brasilero porque la mercadería no es brasilera, ¿sí? Digamos, el certificado de origen tiene que ser directamente emitido por los estados partes para tener este privilegio arancelario, digamos, para poder tener algún tipo de beneficios en la parte de derecho y en la parte de estadística. Entonces, tenemos libre circulación de personas porque nosotros nos podemos mover dentro del Mercosur solamente con nuestro DNI, ¿sí? Podemos entrar y salir, no necesitamos pasaporte, podemos entrar y salir con nuestros vehículos solamente con la tarjeta verde. Esas son cosas que lo hacemos habitualmente, no damos cuenta, y lo podemos hacer porque estamos dentro, ¿sí?, de lo que es el Mercosur, ya sea como países miembros, como adherentes o como satélites, ¿sí?, o en proceso de adhesión. Entonces, podemos moverlo libremente sin necesidad de tener un pasaporte o una cosa por el estilo, ¿sí? Eso es parte de la libre circulación que tenemos nosotros dentro del Mercosur. Si bien esto es un principio muy pequeño, fíjense que no pasa lo mismo, por ejemplo, con el NAFTA, que es otro bloque económico que está formado por Canadá, México y Estados Unidos, que tiende a hacer lo mismo, ¿sí? Una unión aduanera, pero por ejemplo allá no tienen libre circulación las personas, sino Estados Unidos se le llenaría de mexicanos, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto está bastante restringido. Por eso cuando hablamos de uniones aduaneras, que son estos bloques económicos que se producen entre países, hay que tener en cuenta un montón de cosas que a veces se cumplen y a veces no se cumplen, ¿sí? Nosotros somos una unión aduanera imperfecta, nos falta, ¿sí?, nos falta la moneda común, nos falta la constitución, pero estamos bastante bien en cuanto a lo que llevamos hecho hasta este momento. Si tenemos que hacer una cronología del Mercosur, ¿sí?, podemos empezar a decir que el primero que empezó a soñar con esto, ¿sí?, fue Menem, con la necesidad de establecer esto, un bloque económico que pueda competir a nivel mundial con otros bloques económicos que había en ese momento. No lo vio reflejado, porque había un montón de inconvenientes. Él buscaba dentro del Mercosur, empezó a buscar los países limítrofes, ¿sí?, y se encontró con que había un montón de trabas por medio de los otros países. Por ejemplo, Menem buscó a Bolivia, ¿sí?,
Bolivia decía que no tenía salida al mar, ahí fue cuando le donó la zona franca boliviana acá en el río Paraná, para que tenga una salida directa a través del río Paraná al mar. Bueno, fueron tratando. Recién en el año 1991, con el Tratado de Asunción, se crea el Mercosur. ¿Sí? Ahí se tiene hincapié o se habla la primera vez de lo que es el Mercosur. Recién va a tener una estructura institucional en el año 94 con el protocolo de Ouro Preto, ¿sí? Ahí recién se establece una estructura institucional del Mercosur. Si bien su creación habla de 1991, estructuralmente, ¿sí?, va a aparecer en el 1994. En el 98 se establece en el protocolo de Ushuaia un compromiso democrático, tratar de establecer y de conservar en los países miembros del Mercosur gobiernos democráticos. Por eso fue que en una época Venezuela estuvo afuera, así cuando había sido un problema de gobierno, ¿sí? Lo primero que se hace es dejarlo afuera del Mercosur, ¿sí? También en ese mismo protocolo se estableció que se declara el Mercosur como una zona de libre posesión de armas, libre destrucción de las personas y demás cosas. Después, en el año 2002, se crea el Departamento de Solución de Controversias, ¿sí? En el Protocolo de Olivos, en el año 2002. Ese sienta las bases para establecer, digamos, un lugar donde se van a llevar a cabo o solucionar las controversias que pueda haber entre los países miembros del Mercosur. Recién se va a reglamentar en el año 2003 y ahí se va a crear el Tribunal Permanente de Revisión, ¿sí? Es decir, en el 2002 se postula que se debe crear un tribunal que solucione las controversias, y recién en el año 2003 se va a crear este tribunal. Después se va a crear en el año 2005 el Parlasur, ¿sí?, que es el Fondo para la Conversión Estructural del Mercosur, ¿sí?, el FOSEM. En el 2006 se va a adherir Venezuela al Mercosur, digamos, como el primer país fuera de lo que fue el tratado del Ouro Preto, de la creación del Mercosur, el primer país que se va a adherir. Después va a haber una serie de adhesiones, digamos, la otra adhesión que hay va a ser la de Bolivia, pero Bolivia pasó que cuando se estaba por adherir, se lo quería adherir por el hecho de que tenía petróleo, ¿no? Petróleo y gas. Pero justo coincide en el año 2015, 2016, que Brasil descubre una represa en el medio del mar, descubre una planta petrolera en el mar, entonces como que lo tienen ahí a Bolivia y no lo terminan de adherir, ¿sí? Bolivia no está en proceso de adhesión desde esa fecha, ¿sí? Digamos, nunca se lo aprobó en manera definitiva. Acuérdense que yo les decía que estas uniones aduaneras, estos bloques, no es por mayoría de votos, sino que es por mayoría absoluta. Ninguno de los países miembros tiene mayor capacidad de votos. Entonces, al abstenerse uno, no se permite que se cumpla alguna de las cosas que se están pidiendo. En este caso, lo de Bolivia, todos dieron en forma positiva y Brasil dijo que no, entonces está ahí en proceso de adhesión siempre Bolivia, porque se lo postuló, digamos, pero nunca se lo aceptó.
pasó más o menos algo parecido con Uruguay. Uruguay se quiso ir un par de veces del Mercosur, por todo esto que yo le decía recién, que hay acuerdos de complementación económica de determinadas mercaderías que lo hacen quedar afuera, a Uruguay, a Paraguay. Entonces, Uruguay cada tanto asusta con irse. Este año también lo volvió a hacer, se volvieron a juntar y lo volvieron a dejar dentro del Mercosur. Siempre Uruguay es una zona, un país tentativo para Estados Unidos. Estados Unidos quiere, con el NAFTA, involucrar a algún país de América del Sur como una forma de ingresar. Imagínense con todo esto que nosotros dijimos que estos bloques económicos lo que tratan de hacer es tener una libre circulación de bienes, de servicios, ¿sí? 0% de derechos aduaneros, ¿sí? Eliminar los derechos aduaneros, eliminar la restricción arancelaria. Imagínense Uruguay teniendo la potestad de meterse dentro de algún estado así, cómo avanzaría, ¿no? Digamos, culturalmente. Entonces, cada vez que hay algún problemita dentro del Mercosur, siempre Estados Unidos está ahí presente como para tratar de establecer la posibilidad de unir o sumar al Mercosur, digamos, a Estados Unidos, alguna parte o al Mercosur, ¿sí? o a la LADI, o una cosa por el estilo. Igualmente hay una forma, ¿se acuerdan? Yo le había contado la otra vez, como Corea había logrado ingresar sus vehículos a la parte de América del Sur, estableciendo plantas en México, entonces obteniendo a través de la LADI, que es otro, que yo le decía que es otro bloque económico que se constituyó mucho antes que el Mercosur, pero este no tiene en las restricciones arancelarias que tiene, no paga derecho, pero sí paga estadística. Pero digamos, es una forma de abaratar bastante los costos de ingreso a países como América del Sur, ¿sí? Que lo pudo hacer porque mandaron sus fábricas ahí a México y fue una forma de establecer sus productos dentro de América del Sur. Entonces decíamos que la estructura institucional del Mercosur fue tratada, ¿sí? En el Tratado de Asunción en el año 91 y recién tuvo su parte legal, su parte estructural, digamos, llegó a ser una institución en el protocolo de Ouro Preto, ¿sí? Del año 94. Entonces, del año 91 vamos a saltar al año 94. ¿Cómo está constituido el Mercosur? El Mercosur tiene una estructura institucional, tiene órganos que lo integran, ¿sí? El órgano superior, que tiene a cargo toda la parte de la conducción política, el proceso de integración, la toma de decisiones, está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores, los ministros de Economía de todos los estados partes, es el Consejo del Mercado Común, es el órgano supremo que podemos encontrar dentro del Mercosur. Después está el Grupo Mercado Común, que es el que se encarga de fijar programas para avanzar en el establecimiento de este mercado común, y la Comisión de Comercio del Mercosur, que es el órgano que se encarga de la aplicación de los instrumentos de la política comercial entre los estados partes. Estos tres primeros órganos son de naturaleza decisoria, es decir, que son los que toman las decisiones. En todas estas comisiones, ¿sí? En todos estos consejos y en todo este grupo está formado por miembros, ¿sí? El ministro de Economía, como decíamos recién, o ministro de Relaciones Exteriores, depende cómo sea el cargo en cada uno de los países, de cada uno de los estados partes. Es decir, ningún estado parte tiene, como yo le decía recién, mayor predominio en alguno de estos órganos, porque son importantes en cuanto a la decisión que van a tomar, ¿sí? En temas relacionados con las políticas comerciales comunes, ¿sí? Todo lo que se relaciona con el comercio intra-Mercosur y extra-Mercosur
con terceros países, ¿sí? Después, bueno, va a tener comisiones, va a tener secretarías, ¿sí? Pero la más importante son esos tres. El Mercosur surge en Argentina, a través del decreto número 18 del 2014. Es a través del acuerdo de Recifes en materia migratoria. Lo que va a establecer este acuerdo es la posibilidad o facilitar el funcionamiento a fin de lograr la circulación de personas a través de las distintas fronteras que constituyen los países, cada uno de los países que integran el Mercosur. Por eso, digamos, dentro de todos los acuerdos que nombramos hoy, es importante este acuerdo de Recife, porque ahí es donde se logra la integridad migratoria. Igualmente, más allá que permite la libre circulación de las personas en cuanto a la parte migratoria, hay mucha actividad de control en esto, digamos, en estos lugares donde se establecen las fronteras de los países, ya sea de los países que son sede o los países que son limítrofes, ¿sí? Hay el mismo puesto de control, digamos que en un lugar de control va a estar tanto el país que es sede o el país que es limítrofe. No es que esta parte digamos, esta regulación está dada por una sola parte de los países miembros, sino que está relacionado a los dos, ¿sí? Ustedes verán cuando hacemos las fronteras terrestres que pasamos de un país a otro, tenemos tanto sea aduana argentina como la aduana si vamos para Chile, Chile, para Bolivia, Bolivia, digamos, el control es mixto en este caso. Y siempre lo que se establece en estos tipos de acuerdos es la reciprocidad, ¿sí? La reciprocidad de las competencias. Es decir, ambos países o todos los países que sean necesarios que establecen estos procesos migratorios, va a estar bajo la supervisión del otro y los dos van a tener la misma medida. Es decir, si uno se le permite hacer una cosa, al otro se le tiene que permitir hacer lo mismo que se le deja hacer al otro, ¿sí? Esto es un principio de reciprocidad, ¿sí? Digamos, esto es como, digamos, un resumen, ¿sí? De lo que se podía establecer que podemos hablar dentro del Mercosur y cómo influye el Mercosur dentro de nuestra región, ¿sí? Con los países que forman parte plena del Mercosur y los países que están esperando una adhesión. Es importante el Mercosur para nosotros, porque nos permite, Argentina, de lo que produce como industria nacional, entre un 60 y un 80% se lo vende a Brasil, ¿sí? Cuando hablamos de un 60%, establecemos que solamente se consume dentro de nuestro país lo que es producción nacional, un 20%. El otro 20%, es decir, si Brasil no lo compra el 80% restante, el 20% es para terceros países. Pero fíjense la influencia que tiene Brasil y el Mercosur en nuestra economía, ¿sí? Más allá de las restricciones que nosotros le pongamos y todo, Brasil para Argentina y el Mercosur para Argentina es muy importante, ¿sí? Destina más del 50%, entre un 60 y un 80% destina a economías diferentes a la Argentina. Argentina de la producción nacional tiene muy poco porcentaje. También es muy importante para Brasil, ¿no? Para Uruguay, para Paraguay, digamos, lo que es el polo argentino tiene mucho consumo también de los productos originarios en otros países miembros del Mercosur. Pero digamos, en nuestra economía, si bien no somos muy exportadores, no tenemos una cultura exportadora a nivel económico, el 80% de lo que producimos se va afuera de Argentina.
Y le diría que entre un 70 y un 60, más o menos entre un 60 y un 70, nos compra Brasil. Así que estamos bastante atados a Brasil nosotros y a nuestra economía. Por eso cuando Brasil tiene algún tipo de problema económico, nosotros no hemos muy sentido porque deja de comprar. Son países que si bien están dentro del Mercosur, son países democráticos y todo, políticamente, su política económica, cuando tiene algún tipo de cimbronazo económico, lo primero que hace es cerrar, se cierra. Trata de tener mayor participación de exportaciones que de importaciones, pero automáticamente se cierra, ¿sí? Es una de las políticas que tiene Brasil. Pero digamos, nos sirve a nosotros, nos sirve un montón, nos permite generar un montón de negocios con países miembros del Mercosur y con países y con terceros países, ¿sí? Como Mercosur, que por ahí, si iríamos como Argentina solo, no lograríamos tener aceptación en otra parte del mundo. Independientemente del Mercosur, cada país miembro puede negociar con otros países el establecimiento de algún tipo de intercambio comercial, ¿sí? Independientemente del Mercosur. No todo lo que hagan los países miembros del Mercosur va a ser igual para todos. Me refiero, si Argentina vende carne a España, no necesariamente el mismo acuerdo que logre Argentina va a ser para todo el Mercosur, ¿sí? Digamos, el Mercosur como bloque puede establecer un tipo de convenio económico, pero cada país miembro del Mercosur, independientemente del Mercosur, también puede establecer su propio comercio, ¿sí? Dejando afuera, digamos, lo que es el Mercosur. Pero cuando hace estos tratados económicos en forma global, el arancel externo común que establece es común para todos los miembros del Mercosur. Bueno, esto es un poco un pantallazo de lo que es Mercosur y lo que puede llegar a tener, que está dentro del programa de ATA, ¿sí? La parte de Mercosur, ¿sí? Establecer cronología, establecer miembros y más o menos de qué se trata el Mercosur, ¿sí? Esta libre circulación de bienes, esta unión, una unión aduanera imperfecta que tiende a ser en algún momento un poco más perfecta. Bueno, gente, dejamos acá. Nos vemos en la clase que viene. Profe, Sí. perdón, le interrumpo de vuelta. Puede ser que en los que estamos conectados acá no esté el administrador del grupo. Si usted está, podría escribir en el grupo o alguno de los que estamos acá para que le den mi número. Y ahí ya me ayudaría muchísimo. Dame un segundo. Sí, cómo no. Pará, yo acá. Dame un segundo. Son todos administradores. Dame un segundo. Ok. Dame un segundo. ¿De dónde sos vos que tenés esa característica? Yo soy de Posadas Misiones. Ajá. Yo estaba haciendo el curso presencial con Analía y con Eduardo. Ajá. Pero me tuve que volver a mi provincia y bueno, decidí anotarme acá online. El tema es que estaba sin micrófono, ¿viste? No podía participar mucho y bueno, tengo que estudiar porque estoy inscripto para rendir el 28. Así que... Sí. Dame un segundo que te estoy creando. No vas a subir. No, yo creo que la Argentina tiene que ir a un criterio donde los... Sí, porque están creados como que todos son administradores, así que dame un segundo. Yo ya te uno al grupo y de paso te paso... Ahí acabo de pasar el link para que puedas dictar el link y te agregas automáticamente al grupo en el mensaje. ¿Me pasaste a mi WhatsApp? No, acá en el grupo, está acá en el perdón, no vi. Ahí va. Entra ahí y ahí te agregas automáticamente. Yo te cargué. Gracias, muchas gracias. Escúchame, Ayrton, sí. el último cuestionario vos lo tenés, que corregimos hoy. No, porque no sé si fue de la clase pasada o de la semana pasada que directamente entonces, no pude. Te tengo que pasar los 4. Por favor, sí. Yo solo hice los 2 primeros que mandaron. No sé cuánto vamos hasta ahora. Está bien, sí. Yo te mando entonces estos 4, te los mando yo acá por mail, por el WhatsApp.
Dale, No te buenísimo. van a Sí, probar. sí, sí. Y bueno, por otro lado, los módulos, para no joder más con eso, yo no sé, vos dijiste que ya habilitaste, pero usted dijo que ya habilitó, pero Sí, no ahora, sé dónde sí, tengo que mirar. voy a, Si es un te voy a drive o mandar algo. ahí a la parte administrativa del curso para que te incluya. Dale. ¿Lo haces vos? ¿Lo hace usted? Sí, yo lo hago, no hay problema. Buenísimo, por favor, y muchas gracias. Dale. Bueno, gente, Bueno. nos vemos. Buen fin de semana y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Otro.